Hola, bendiciones Iglesia. Estamos agradecidos porque podemos iniciar un nuevo jueves meditando la palabra de Dios, continuando con el capítulo 14, versículo 22 al 36 del Evangelio de Mateo. Vamos a comenzar nuestro devocional el día de hoy. Iniciamos de esta manera. Capítulo 14, versículo 22 en adelante, dice así: Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En este pasaje relata la segunda ocasión en la cual Jesús calma la tempestad. La primera vez, no sé si recuerda, que cuando se levantó una gran tormenta en el mar, Jesús se encontraba con sus discípulos. Capítulo 8 y versículo 23 y 27 de Mateo. La segunda es la que ahora en este momento vamos a leer y estamos leyendo. Los discípulos se encontraban solos, porque Jesús se había quedado en la orilla. Este capítulo es uno de los pasajes épicos de la historia de Jesús caminando sobre el mar. Y siguiendo la misma secuencia de la narración de la multiplicación de los panes y los peces, vemos en este versículo 22 que nos dice que los discípulos se embarcaron mientras Jesús despedía a las multitudes bajo su orden. ¿Sabe? Algo interesante y que vale recalcar de estos primeros pasajes es que luego de que Jesús despide a la multitud, este versículo nos dice que se retira a orar a solas. Él siempre buscaba la oportunidad para orar y poder estar en comunión con Dios. Para él era muy importante un tiempo a solas con Dios. Era parte de su prioridad para Jesús. Y ahora aquí es donde entramos nosotros. Es importante que usted y yo nos hagamos esta pregunta: ¿qué es lo que nosotros acostumbramos a hacer? Como podemos ver, la de Jesús era orar en todo momento. Para él era algo indispensable estar en comunión con el Padre. Él nada hacía sin consultarle. Sabía que lo mejor era hacer su voluntad. Él dejaba tiempo en su horario recargado para poder estar a solas con el Padre. Hermano, la fortaleza solo la recibimos y viene de Dios, y la encontramos en su presencia. Cuando pasamos tiempo a solas en oración, nuestra relación con Dios se nutre y nos fortalecemos para enfrentar los problemas y desafíos de nuestro día a día. Te animo a que sigas el ejemplo de Jesús y pases tiempo en oración, en su presencia. Esa comunión y relación con tu Padre Celestial te guiará a hacer lo correcto en tu vida, así como lo guió a Jesús durante su vida en la tierra y su ministerio. Desarrolle la disciplina de buscar a Dios a solas. Le ayudará a crecer espiritualmente y llegará a ser cada vez más y más como Cristo. Continuando con Mateo, Mateo nos presenta en estos versículos la autoridad de quién es Jesús, su poder sobre la naturaleza. En primer lugar, porque camina sobre las aguas. Segundo, hace que Pedro también camine. Tercero, calma la tempestad. Y finalmente, vamos a ver cómo sana enfermos.
versículos anteriores vemos a Jesús pidiéndoles a sus discípulos que entraran en la barca y se fueran delante de él mientras él pedía a las multitudes. De acuerdo al libro de Juan capítulo 6, los discípulos habían remado alrededor de unos 25 a 30 estadios, que equivalen aproximadamente a unos 5 o 6 kilómetros. En esto, un viento contrario se había levantado, amenazando con una tormenta, lo cual los había dejado muy exhaustos. Versículos paralelos a Mateo, que están en Juan y Marcos, relatan que cuando las fuerzas desaparecían de los cansados brazos de los discípulos, Jesús acudió a ellos. La experiencia de los discípulos en la tormenta el día de hoy nos sirven de aliento cuando estamos pasando por tormentas y las fuerzas parecen desaparecer y creemos que las olas contrarias nos arrastran. Jesús acude a nuestra ayuda para impedir que nos hundamos en las dificultades. Los discípulos estaban tan cansados que cuando vieron a Jesús acercarse a ellos, se asustaron y lo confundieron con un fantasma. Pero Él los alentó hablándoles y creando en ellos nuevamente una confianza. Jesús, para crear en ellos confianza, les dice: no tengan miedo, yo soy. No sé qué situación estás pasando hoy en este día, pero quiero decirte que Jesús también te alienta a través de estas mismas palabras y te dice: no tengas miedos, yo soy, yo estoy. Qué hermoso es saber que cuando sentimos desmayar en medio de las adversidades, hay uno que está cerca de nosotros y evitará que nos hundamos. El Señor Jesús no es tu seguridad contra las tormentas de la vida. Él no es tu escudo. ¿Sabe por qué? Porque Él es tu seguridad en medio de la tormenta, no contra ellas. Si tú supieras que Jesús en este momento está al otro lado de tu habitación orando por ti, ¿te daría eso nuevas fuerzas para sobrellevar la tormenta, la dificultad, el problema y hacer la voluntad de Dios? ¿Sabe? Estoy segura que sí. Pero quiero decirte que aunque Jesús no está en la otra habitación de al lado de tu casa, Romanos capítulo 8, versículo 34 dice que Él está en el cielo intercediendo por ti. Para Dios no hay distancia. Él ve tu necesidad. Él conoce tus miedos, tu preocupación, y quiero decirte que Él está en control de tu situación. Jesús vendrá a ti. Él siempre viene a nosotros en las tormentas de nuestra vida. Quizás no en el momento preciso que quisieras, pero lo hará en el momento que más lo necesites. Continuando con los versículos 28 y 29, da un detalle de Pedro. Pedro pidiéndole a Jesús que lo hiciera caminar sobre las aguas. Este pasaje es exclusivo de Mateo, ya que no aparece en Marcos ni en Juan durante el relato de la historia. Aquí nosotros podemos ver la osadía y valor de Pedro. Pedro toma el paso de fe de caminar, pero luego comienza a hundirse. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro comienza a hundirse? En el versículo 30 nos dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. La fe y el miedo no pueden existir juntos en el corazón, porque el miedo siempre ciega nuestros ojos a la presencia del Señor. Para entender por qué Pedro comenzó a hundirse, es que él trató de mirar dos cosas a la vez.
quita sus ojos del Señor y comienza a mirar lo que estaba pasando a su alrededor. Esto dio paso al miedo. La palabra nos dice que viendo que se hundía, clamó. Otra traducción dice que él gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano, lo sujetó, pero también le reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí vemos que el tratar de mirar dos cosas a la vez se traduce como dudar. En otras palabras, es tener la mente dividida. Por lo tanto, Pedro se hunde porque su mirada estaba alterna entre Jesús y la tormenta. Esto hizo que la duda se apoderara de él. Cuando nosotros, hermanos, nos enfocamos en nuestros propios problemas y nos desenfocamos de Cristo, nuestra fe se tambalea. Comenzamos a dudar, a tener miedo, comenzamos a hundirnos. Nuestra mirada no debe estar dividida, no debe estar alterna. Y si lo está, es momento de que nos enfoquemos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos insta a que fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fijar la mirada quiere decir con una atención no dividida. Ahora aquí es donde va mi pregunta. Es una pregunta que yo misma también me lo hice. ¿Estás caminando por fe sobre las aguas hacia Jesús o te estás hundiendo en el mar de la duda, la desesperación y el miedo? ¿Caminas hacia Jesús aún en medio de la tormenta, problemas o solo cuando todo está yendo bien? Quiero decirte que es momento de alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar y poner los ojos en Jesús y en ningún otro. Esto requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. ¿Qué cosas están poniendo en peligro tu relación con Dios? Si hay cosas que tú ves y dices, esto pone en peligro mi relación con Dios, es momento de alejar tu mirada de todas esas cosas y hacer frente a la tormenta, a la dificultad, al pecado, en el poder del Espíritu Santo. Para vivir con eficiencia esta vida, debemos fijar nuestra mirada en Cristo. Vamos a dudar y titubear si apartamos la mirada de Él y si nos miramos a nosotros mismos o contemplamos la circunstancia que nos rodean, así como Pedro. Versículos 32 y 33 nos dicen que después de que Pedro clamó a Jesús, Él lo ayudó a subir en la barca. Y todos quedaron maravillados de su autoridad sobre la naturaleza, porque las aguas se calmaron. Qué asombroso es pensar que aunque la tormenta que pasemos sea difícil, Jesús siempre va a calmarlas. Él tiene poder para calmarlas y mantener nuestra barca a flote. Cuando se calmó la tempestad, cubrieron los pocos kilómetros para llegar a Genesaret. En estos pasajes vemos que la popularidad de Jesús se había extendido a este lugar y enseguida trajeron a Él todos los que estaban enfermos. Versículo 35. La gente reconocía en Jesús a un gran sanador, pero ¿cuántos de ellos realmente comprendieron quién era Él en realidad? La comprensión de quién es Jesús nos lleva a acercarnos a Él de manera sincera, sin la intención de obtener algo, sino que nos acercamos y le buscamos en agradecimiento y en muestra de una total dependencia de Él. Las personas buscaban a Jesús para alcanzar una sanidad física, pero realmente se acercaron a Él deseando la sanidad espiritual. Ellos iban anhelando prolongar sus vidas en la tierra,
La gente sabe, puede buscar a Jesús para aprender lecciones valiosas de su vida o en la esperanza de conseguir remedio para su dolor. ¿Cuántas veces, o quizás ahora, estamos teniendo esa misma actitud que estaban teniendo las personas de ese tiempo, que solo se acercaban a Jesús para obtener algo, para conseguir algo? Si es así, es momento de que tú te analices y que digas, ¿con qué intención me estoy acercando a Jesús? ¿Me estoy acercando porque estoy agradecido o porque me acerco solo para obtener esto? Es momento de que tomemos y pongamos en orden nuestras prioridades y nos miremos a nosotros mismos. Jesús siempre está ahí para poder nuevamente reencaminarnos hacia lo correcto. No busquemos solo a Jesús para obtener algo. Si lo estamos haciendo, vamos a perder la totalidad del mensaje de Jesús. Porque si lo estamos haciendo solo para que calme el dolor de nuestros cuerpos y no de nuestras almas, y para que calme las tormentas de nuestra vida, vamos a pasar por alto su plan eterno para nosotros. Estaremos perdiendo su propósito para nuestras vidas, que es la salvación. Solo cuando lleguemos a entender al Cristo verdadero podremos apreciar cómo puede cambiar de verdad nuestras vidas. Hoy le invito a que se suelte en sus manos y busque aprender lo que Él quiere que asimile el día de hoy a través de la presente circunstancia que quizás está pasando. Siempre debemos recordar que Él es fiel. Podemos poner nuestras manos en la de Él y confesarle nuestra impotencia. Al pasar este tiempo, te vas a dar la vuelta a la esquina y verás por dónde Dios te llevó. Verás lo que aprendiste con tu propia experiencia, cómo creciste, lo fuerte que eres y lo capacitado que estás para enfrentar los desafíos de tu vida. Pablo escribió en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Mantenga su confianza y mirada en Jesús, mi querido hermano y hermana. Que el Espíritu Santo que vive en nosotros lo capacitará para que cada día sea más semejante a Cristo, porque el proceso de crecimiento y madurez comenzó en usted en el momento que usted aceptó a Cristo y seguirá hasta que Cristo vuelva. Es lo que nos dice Filipenses 1:6. Le invito a que en este momento usted pueda meditar en esta palabra. Le invito a que guarde esta palabra en lo profundo de su corazón y la ponga en práctica en su vida. Oramos. Señor, solo tú puedes darme la paz y tranquilidad que necesito cuando mi vida es azotada por tormentas, dificultades. Sé que no veo las cosas desde tu punto de vista cuando desvío mi mirada de ti. Por eso me lleno de dudas, miedo, y esto hace que me preocupe por el futuro, las obligaciones y responsabilidades que tengo que cumplir. Te pido que me enseñes a confiar y a no apartar mis ojos de ti. Gracias porque por la fe creo que estás en control. Y esto que estoy viviendo no se escapó de tus planes. Por la fe, Señor, declaro que esta circunstancia, que esta tormenta, que esta dificultad tiene una recompensa y que sabes lo que haces.
Ayúdame a meditar en tu palabra, a hacerla una realidad en mi vida y que pueda reflejar a Cristo en todo momento. En este día, Señor, me rindo a tu soberanía y te digo sí, usa mi vida para bendecir a otras personas. Gracias, gracias, Señor. Amén. El Señor les bendiga.